Solucionario de preguntas tipo IFEX Saber 11, matemáticas. Pregunta 16. Los Juegos Panamericanos se realizan cada 4 años y en estos participan países de América en diferentes disciplinas deportivas. La tabla muestra algunos datos de 8 versiones de los Juegos, desde el año 83, 87, 91, 95, 99, 2003, 2007 y 2011, y los países que participaron, la cantidad de países. En el 83, en 1983, 36 y en el 2011, 42. Los deportes que compitieron comenzaron con 22 en el 83 y en el 2011 49, y la cantidad de atletas que ha ido incrementándose desde el 83 hasta el 2011. Del total de atletas participantes en 2011, el 7%, por cierto, compite en natación, el 7% compite en natación. Para determinar el número de atletas que compiten en natación ese año, se sugiere multiplicar por 0,07 por el número de atletas que participaron en 2011. El procedimiento sugerido es incorrecto, correcto, incorrecto o correcto. Veamos a ver. Aquí tenemos que tener la capacidad para justificar la validez de un procedimiento en el que se debe calcular un porcentaje. La clave correcta es la D. Entendiendo que cuando hablamos de un 7% es 7 dividido por 100. 7 dividido por 100 es correr la coma 2 lugares a la izquierda y es 0,07. O sea que si vamos a calcular un 7% equivale a que multipliquemos por 0,07 la cantidad de referencia que tengamos, en este caso sería la totalidad de atletas. Por lo que con esta opción el procedimiento planteado es correcto. La opción correcta es la D, porque multiplicar por 7 y dividir por 100 equivale a multiplicar la cantidad por 0,07. Las opciones A, B y C no serían las adecuadas. Miremos la opción A, que dice que se debe multiplicar por 0,7 por el número de atletas. Querría decir que equivaldría a multiplicar por 7 y dividir por 10 y no por 100, por eso le da 0,7 y este procedimiento pues es incorrecto. La opción B nos dice que el procedimiento sería correcto solamente si el resultado obtenido es un número impar de jugadores. Está incorrecto considerar que el porcentaje solamente aplica para un valor impar. El procedimiento solo es correcto si el resultado es también un valor impar. Bueno, esta está de eliminar. Y la opción C, consideran que el valor 6000 corresponde a la cantidad de nadadores por país, por lo que el procedimiento es incorrecto, pues hace falta multiplicar el resultado por el número de países participantes. Bueno, la respuesta correcta nuevamente es la D. Responda a las preguntas 17 y 18 de acuerdo con la siguiente información. Un colegio registra la siguiente cantidad de inscritos por cada curso extraescolar que ofrece, dependiendo del número de sesiones semanales a las que asisten. Cada sesión dura 1 hora. Un curso extraescolar de deportes, teatro, música o danza, inscritos por número de sesiones semanales. Para una que habrían 60, 30, 50, 50. Para 2 sesiones 40, 30, 20, 20. Para 3, 20, 60, 20, 40. Y el precio por sesión en pesos, 30.000, 40.000, 50.000 o 50.000, dependiendo del deporte que se haga. La pregunta 17 nos dice, el 40% de los asistentes a deportes, el 55% a teatro y el 70% a música y el 60% de danza son de primaria. Las actividades extraescolares con una mayor cantidad de personas inscritas de este nivel escolar son, nos dice
que música y danza, música y deportes, teatro y deportes y teatro y danza. Aquí tenemos que estar en la capacidad para calcular los valores que corresponden a un porcentaje dado, como nos están diciendo allá de los diferentes deportes en primaria, y compararlos y asociarlos a unas categorías establecidas. La clave de respuesta es la D. La mayor cantidad de inscritos van a ser para teatro y danza, pero ¿cómo sacamos esas cantidades? La cantidad de personas de primaria inscritas a cada actividad es. Para deportes, la cantidad total es 120 y el 40% de 120 es multiplicar por 40 y dividir por 100, o sea, simplificando, cancelamos un 0 aquí y un 0 acá, y nos quedaría 12 por 4 sobre 1, porque aquí también cancelamos un 0 y un 0. 12 por 4, 48. En teatro son 120, entonces serían el 55%. Multiplicamos por 55, dividimos por 100, cancelamos ceros y nos quedaría 12 por 11 dividido por 2, y eso sería 66. Para música serían 90 y es el 70%, que son 63. El 70% de 90 será 90 por 70 sobre 100, cancelamos ceros y nos da 9 por 7 sobre 1, 9 por 7, 63. Sí, estas son las cantidades. Y para danza, 110 por 60 sobre 100, simplificamos, nos da 11 por 6 sobre 1, 66. Por lo tanto, de estas cantidades, las mayores corresponden a teatro, que son 66, y a danza, que son 66. Por eso la clave de respuesta es la D. Las opciones no válidas, como la A, consideraba dos actividades con un mayor porcentaje, música y danza, tenían 70 y 60, pero resulta que había que calcular era el número. Música tenía 63 y danza 66, no eran las dos mayores. La opción B consideraba otras dos opciones. La B consideraba música y deportes. Si consideramos música y deportes, serían 48 y 63, nos da menor cantidad, ¿no? Y la opción C estaba considerando las actividades que tenían mayor número de inscritos, que son deportes y teatro, pero el porcentaje que son de primaria, pues no son los mayores, por lo tanto, tampoco era esta la respuesta. Revisemos nuevamente el cuadro que nos dan de jornadas, sesiones y costos por sesión de cada una de ellas para mirar la pregunta 18. Para mostrar los ingresos que reciben semanalmente el colegio por estos cursos, se propone la siguiente gráfica. Acá tenemos ingresos semanales en pesos, por deportes, tres diagramas de barras para cada uno, 3 para teatro, 3 para música. Lo que está en azul es una sesión, lo que está en café 2 sesiones y lo que está en oscuro son 3 sesiones. Y acá pues qué curso extraescolar está representado. La gráfica presenta una inconsistencia porque los ingresos recibidos de los asistentes tenemos estas 4 opciones a una sesión de deportes, deben ser mayores que los de otras actividades, 2 o 3 sesiones deben ser mayores en todas las actividades, danza y música deben ser los mismos sin importar las sesiones, 3 sesiones de deporte o música deben tener barras iguales. Veamos. Aquí tenemos que tener la capacidad para identificar una inconsistencia de la información presentada en una gráfica. La clave de respuesta es la B. Analicemos bien cómo. La gráfica muestra el resultado de multiplicar el número de inscritos en cada curso y el precio de sesión. Sin embargo, en la categoría de 2 sesiones y de 3 sesiones por semana, hace falta multiplicar este resultado por el número de sesiones por semana, por lo que la gráfica es inconsistente, pues estos valores deben ser mayores en todas las 4 actividades. Revisemos la actividad de deportes. Los deportes tienen 60, 40 y 20 en cada sesión y hay que multiplicarlos por 30.000. 60, 40 y 20.
Entonces, para la primera sección serían 60, para la segunda 40 y para la tercera 20. Tenemos 60 por 30, nos daría 1.800.000. 40 por 30 nos da 1.200.000. Por dos sesiones, 2.400, porque acá es una sola. Tres secciones serían 20 por 30.000 por tres sesiones, o sea, 600.000 por tres y nos daría 1.800.000. Tendríamos que tener 1.800.000, 2.400.000 y 1.800.000. El 1.800.000 de la primera sección sí está, los 2.400.000 de la segunda no están y el 1.800.000 igual a esta no está aquí para deportes. Este problema se presenta en la evaluación de 2 y 3 sesiones en todas las actividades. Veamos. Si consideran que deportes en la opción A es la actividad con mayor cantidad de personas inscritas a una sección semanal, los ingresos deben ser mayores que los de las otras actividades. Entonces es equivocado. La opción C consideran los precios de la sección de música y danza son iguales y por lo tanto los ingresos deben ser iguales. No, sigue siendo equivocado. Y la opción D, considerar que el número de inscritos a 3 sesiones semanales de deportes y de música es igual y los ingresos deben ser iguales. Si hacemos la evaluación de 2 sesiones y 3 sesiones para teatro, música y danza, así como la hicimos para deportes, vamos a encontrar que no están el número de estudiantes multiplicado por el número de sesiones y esta es la diferencia grande. La opción correcta es la B. Pregunta 19. La figura muestra una construcción geométrica. Aquí tenemos un par de triángulos, muy parecido a una pregunta anterior. No tiene los ángulos indicados, solamente numerados. El triángulo de abajo es el triángulo PTQ y el de arriba es el RTS. Nos están preguntando para que PQ sea paralelo a RS, ¿qué es suficiente? ¿Qué condición? PQ es la base de este triángulo, del triángulo inferior, y RS sería este lado del triángulo superior. Y dice que para que sean paralelos, ¿qué condición debe cumplirse de estas 4 que tenemos? Entonces, la condición A nos dice que PT sea igual a TS. PT igual a TS. Que sean iguales. Bueno, y que además los ángulos 1 y 2 tengan la misma medida. Que este ángulo tenga la misma medida. Que sean alternos, sean alternos internos por el vértice. No necesariamente que sean, que esta y esta sean iguales y que los ángulos sean aquí iguales, nos va a garantizar que esto quede paralelo. Que mire, acá con una pequeña corrección serían, pero no alcanza a quedar paralelo. Bueno. La B dice que los ángulos 4 y 6 tengan la misma medida, 4 y 6. Este y este tengan la misma medida. Y P, T y S sean colineales. P, T y S colineales. Bueno, o sea, sí podría funcionar, pero que este tenga la misma medida que este, no necesariamente. La C, que PT y TS sean iguales y que RT sea igual a TQ. Que PT igual a TS y que RT igual a TQ. RT igual a TQ. Que estos dos sean iguales y estos dos sean iguales y que los ángulos 5 y 6 tengan igual medida. O sea, este y este. Y la D, que los ángulos 3 y 4 tengan la misma medida y P y T sean colineales. Que 3 y 4 tengan la misma medida
y que sean colineales. Esta opción va a ser. Efectivamente, aquí tenemos que tener la capacidad para determinar la condición que garantice el paralelismo entre dos rectas. Entonces, si los puntos P, T y S son colineales, listos, esto es una sola línea, la recta que contiene estos puntos corta a dos rectas que deben ser paralelas, por tener ángulos alternos internos de igual medida. El alterno es este y el interno es este. Entonces, si estos dos son alternos internos y están en la misma línea, estas cortan a dos rectas paralelas. Esta ya quedaría paralela a esta. Al ser así, completa para acá, y aquí vendría esta así. Sí sería paralela si este ángulo es igual a este. Esa es una condición que se debe cumplir. La opción B nos dice que los ángulos 4 y 6 tengan la misma medida y P, T y S sean colineales. En este caso los ángulos 4 y 6 son conjugados. Entonces no son alternos internos y por eso no se cumple esta condición. Opción A nos decían que los 1 y 2 tengan igual medida, opuestos por el vértice, pero tampoco garantizaría esta la solución. Los lados R y S y PQ sean paralelos. C nos dice que PT sea igual a TS y RT igual a TQ y PQ igual a RS. Entonces los ángulos 5 y 6 tengan la misma medida. Si los ángulos alternos internos 5 y 6 tienen la misma medida y los lados correspondientes a los dos triángulos también, los triángulos serían congruentes y por lo tanto PQ sería paralelo a RS. Esa es la consideración que tiene, pero realmente no es cierta. La opción correcta es la D. Pregunta 20. Un punto K, que es este de acá, se mueve de un extremo a otro del segmento QT, este que está horizontal. Este punto K se mueve desde acá hasta este otro extremo, como se muestra en la gráfica. Aquí tenemos un punto P y T y acá una altura H. El ángulo alfa, que es el que se forma acá, y la medida H se relacionan mediante la razón trigonométrica que el seno de alfa es igual a el cateto puesto sobre la hipotenusa, o sea, H sobre QP. H sobre QP es la relación trigonométrica de este seno de alfa, de donde se deduce que la distancia entre Q y P como KP, entre K y P, perdón, como KP igual a H sobre seno de alfa, si la despeja de acá, o KP igual a H por cosecante de alfa. Acuérdense en que la cosecante es el inverso del seno. Bueno, la gráfica que muestra las distancias KP cada vez que K se mueve sobre el segmento QT, ¿cuál de todas estas cuatro es? Aquí podríamos ver que como este punto es fijo y este punto es fijo, cuando K esté totalmente al lado derecho, está aquí sobre T, la posición va a ser H. ¿Sí? Entonces diría uno que es esta, pero esto solamente es al comienzo. ¿Sí? Va a tener este mismo valor. Pero después, en la medida en que se va desplazando hacia la izquierda, cada vez se va agrandando más. Entonces, cuando el ángulo está acá, que el ángulo es el más grande, el valor es H. Y cuando el ángulo se va achicando, el valor va a ser el valor más grande. Eso nos daría la pauta de cómo encontrarlo. La clave es la B. Como la distancia máxima que puede alcanzar PQ es QP, es decir, cuando
de este Q haya llegado acá, esa es la distancia máxima. Entonces la distancia máxima es esta, cuando el ángulo está bien pequeñito, que este ángulo se va achicando, mire, QP. Y la distancia mínima que puede alcanzar PQ es que sea esta distancia, PT, o sea, igual a H. Entonces la gráfica que debe mostrar los valores desde QP cuando el ángulo es mínimo hasta H cuando el ángulo es máximo es esta. Acá cuando el ángulo es más grande, este valor es H, y cuando el valor está aquí en QP, y aquí va teniendo una distribución así con una forma de curva. Esa sería la realidad que pasaría. Si miramos la opción A, que todo el tiempo se mantendría como H, pues no, solamente ocurre aquí al comienzo. Después el valor se va aumentando. Esta no es. Que esta es la respuesta correcta. La B sí, la C no sería y la D tampoco. Y las explicaciones de las opciones no válidas es que en la opción A se considera que independientemente del ángulo alfa, la altura h siempre será la misma y confunden la distancia PQ con la distancia PT. No es cierto, no es correcto. Si es la opción C, consideran la gráfica con una distancia que va desde la distancia máxima QP hasta 0 sin tener en cuenta que la distancia mínima es PT cuando está totalmente horizontal, es decir, que es a la altura h. Y la opción D, consideran que independientemente del ángulo alfa, la distancia máxima siempre será QP y la confunden con la distancia PQ. Entonces, por eso estas opciones A, C y D no son las adecuadas. La clave es la B.